¿Qué noticias nos mienten y cuáles nos dicen la verdad? A diario, tanto en los medios masivos como en las redes sociales, nos encontramos con informaciones falsas. Se llaman fake news. Son tan viejas como las noticias, pero con el crecimiento de Internet y la velocidad de circulación de los contenidos digitales, se hicieron muy famosas. En este video te contamos cómo detectarlas y no quedar preso de historias verdaderamente inventadas. Las fake news no son un invento de las redes sociales. Existen desde hace muchísimo tiempo y forman parte de la historia de los medios de comunicación. Claro que son más jóvenes que la mentira y la manipulación de la información, tan viejas como la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la antigua Roma, cuando Marco Antonio conoció a Cleopatra, César Augusto, conocido como Octavio, lanzó una campaña de desprestigio contra su competidor político. Lo hizo ver como un traidor ante el pueblo romano. Con informaciones falsas, se convirtió en el primer emperador romano y acabó con el sistema republicano. Antes de conocer qué son las fake news, hay que comprender que las noticias son construcciones de la realidad y que cada medio relata de una manera diferente el mismo acontecimiento. Por eso, al comparar las tapas de los diarios, encontramos títulos distintos para la misma novedad. Pero, aún así, siempre tienen que basarse sobre un hecho real, un acontecimiento que, en verdad, haya ocurrido. Una característica primordial de las noticias es la veracidad, se cuente como se cuente. Cuando hablamos de fake news, no nos referimos a todas las informaciones falsas, sino a aquellas noticias que circulan en los tradicionales medios masivos o en los nuevos medios sociales con la intención de manipular a la opinión pública con informaciones deshonestas, es decir, que no pueden ser contrastadas con los hechos. Es importante distinguir entre fake news e informaciones erróneas. Las noticias falsas tienen la intención de desprestigiar a alguien, producir desinformación, engañar y, también, robar datos de los usuarios para ganar dinero. En fin, hacen daño, son maliciosas. En cambio, las informaciones erróneas, misinformation en inglés, son deficientes en la aportación de algún dato, por negligencia o desconocimiento. El hecho es que, a veces, hay quienes usan estos errores para manipular y entonces, una historia mal contada se convierte en una historia falsa. Con la digitalización surgieron más canales por donde viaja la información y hay muchísimas noticias. ¿Cómo no perderse entre tanta información? Con la expansión de Internet, el periodista ya no es el único que produce este tipo de novedades que llamamos noticias. Ahora, todos podemos crear contenidos. Y, como esto muchas veces se hace de manera anónima, desde cuentas falsas, cada vez es más difuso el límite entre mentira y verdad. También hay personas muy fantasiosas que crean artículos falsos, como Semano. Este es un seudónimo con el que se conoce a la mujer china que inventó cientos de hechos falsos en la Wikipedia de su país sobre la historia de Rusia. A lo largo de 10 años, escribió sobre batallas ficticias, una mina de plata inventada y personas inexistentes. Un auténtico cuento chino que descubrió un novelista llamado Yi Fan mientras buscaba información para crear una historia. ¿Cómo se dio cuenta? Comparando información con otros sitios, que es uno de los tips más importantes a la hora de protegernos de las mentiras. Sobre esto hablaremos en detalle más adelante. Aparecen informaciones de origen desconocido, con fuentes ausentes o inventadas, que se viralizan a la velocidad de los clics. Las desmentidas llegan tarde y cuando aparecen, las personas ya han sido desprestigiadas, perjudicadas y manipuladas. La verdad no produce el mismo efecto. Las fake news se mueven más rápido, tienen más prensa. Las noticias falsas atraviesan diversas áreas temáticas, pero al parecer, tanto la política como la salud son caldo de cultivo para las mentiras. En el ámbito político, por ejemplo, se orquestan campañas de desprestigio en tiempos de elecciones. Sí, como la de Octavio en la antigua Roma, aunque aún no existían las fake news como tales.
También se utiliza la información falsa como una operación de prensa para imponer algún tema en la agenda de los medios. Y así, las fake news se vuelven una estrategia que se hace eco de la lucha por el poder. En materia de salud, las informaciones falsas se aprovechan de nuestra propia vida. Con la pandemia del COVID-19, proliferaron las fake news acerca de tratamientos, medidas de los gobiernos, origen del virus, curas, vacunas. La Organización Mundial de la Salud llamó a este fenómeno infodemia. El crecimiento de estas noticias está en nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos, porque en tiempos de miedo e incertidumbre y cuando la vida está en riesgo, necesitamos respuestas. Hay quienes se aprovechan de que nos encontramos con la guardia baja. Pero que nos agarren flojitos no es el único motivo por el cual damos crédito a las noticias falsas. Debido a un sesgo cognitivo de la mente, los seres humanos solemos buscar informaciones que coincidan con nuestra manera de ver el mundo. Las personas consideramos como verdadero lo que se ajusta a nuestras creencias y valores. Las creencias son pensamientos que se asumen como verdaderos, independientemente de los hechos. Esta es la razón por la que algunos confían en las noticias sobre extraterrestres y otros no. Esta actitud es un poco peligrosa, porque nos evita chequear la información y, lo que es peor, le damos likes y hasta la compartimos. Sin darnos cuenta, a veces alimentamos a las fake news. Por eso, a continuación, te vamos a contar cómo reconocer las fake news y poder protegerte de la información basura. Número 1. No te quedes con el título. Revisa si se corresponde con la noticia y si las imágenes tienen relación con el contenido. Tómate tiempo para leer. Número 2. No confíes en títulos exagerados. Son impactantes, sorprenden, pero ¿qué hay detrás? Número 3. No creas en noticias que tengan errores gramaticales, de ortografía o tildación. Los especialistas tienen buena redacción. Número 4. Chequea las fuentes mencionadas en la noticia con otros medios de comunicación. A veces se atribuyen informaciones a personas o instituciones inventadas que nunca dijeron eso. Número 5. No te aferres a tus creencias. Escucha y presta atención a información divergente. Habla con personas que piensen distinto. ¿Te acuerdas del sesgo cognitivo? Número 6. Recuerda que muchos likes no hacen verdadera a una noticia, más bien la viralizan. Número 7. Conoce maneras de confirmar las noticias y hasta las imágenes. Por ejemplo, el medio digital chequeado.com se dedica, sin fines de lucro, a la verificación de discursos políticos, empresarios y medios de comunicación. Hasta puedes sumarte como chequeadista. ¿Te animas? También existe TinEye, que es un motor de búsqueda de imágenes con el que puedes verificar dónde la foto fue publicada y encontrar la versión original. Número 8. No compartas noticias si dudas de la veracidad de la información. Sin darte cuenta, estarás difundiendo fake news. Número 9. Toma conciencia de cómo se sostiene la información que provee la noticia, si hay pruebas de lo que se dice. ¿Cuáles son los argumentos? Número 10. Consulta diversas fuentes de información y compara los datos. Lleva tiempo, pero la verdad siempre vale la pena. Número 11. Consulta fuentes de información confiables, que sean especialistas en el tema. Todos podemos ser productores, pero no todos somos expertos. Número 12. Ten en cuenta que si das likes a noticias falsas, los algoritmos te armarán una dieta informativa poco confiable. Aliméntate con buena información, de ella dependen tus decisiones. Número 13. ¿Sabías que los bots también pueden difundir noticias falsas? Hay inteligencia artificial que se crea para propagar este tipo de información. Ni los robots se salvan. Ahora ya sabes cómo defenderte de las fake news, para que no te encuentres desprotegido ante los perjudiciales efectos de la desinformación y la manipulación. Y no te olvides, siempre busca la verdad, aunque lleve un poquito más de tiempo. Si te sirvió esta información, te invitamos a que nos des un like y nos dejes un comentario aquí abajo. Síguenos por este canal para ver más videos como este.